Las mujeres no dijeron nada a nadie. Pero bueno, ¿qué hubieran podido decir? Vamos a tratar de reconstruir el mensaje que hubieran debido decir, en primer lugar, pero en segundo lugar, el mensaje que hubieran podido decir. ¿Cuál era el mensaje que hubieran debido? O sea, aquel que se les comisionó explícitamente. Vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro que Él irá antes que ustedes a Galilea, Él, Jesús, allí lo verán. Ese era el mensaje que hubieran debido decir. Pero ¿cuál es el mensaje que hubieran podido decir? Acá es bastante más complejo. Primero, que habían estado ciegas ante una multitud de signos que les habían sido dados ya desde bastante tiempo antes. Uno de los signos es que Jesús había anunciado que al tercer día iba a resucitar. Lo había anunciado 3 veces. Primero, este es un signo de alguna manera remoto, no inmediato. Pero dentro de esos signos un poco más remotos, el hecho de que Jesús iba a ser visto nuevamente por los discípulos en Galilea, ese anuncio tenía simplemente, en este momento, 3 días. En la última cena, o 4, vamos a ser más precisos, en la última cena Jesús les había anunciado, se cumplirá en mí la palabra, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán, pero al tercer día resucitaré e irán a Galilea y allí me verán. Las mismas palabras. Lo escuchamos en la Pasión según San Marcos el domingo pasado. Primero, no habían visto eso. Segundo, no habían visto que el cuerpo de Jesús ya había sido ungido misteriosamente y ellas querían ungir. Acá hay también un secreto con respecto a la palabra unción. Ustedes saben que ungir literalmente significa derramar aceite, principalmente sobre la cabeza, pero también sobre otras partes del cuerpo. Una mujer había ungido los pies de Jesús con nardo, un perfume de nardo carísimo que costaba como 300 denarios, o sea, el sueldo de prácticamente un año de trabajo. Judas había protestado, ¿por qué no se vendió esto para dárselo a los pobres? Y Jesús dijo, esto era para mi sepultura. Ergo, lo que ellas querían hacer ya había sido hecho. Ya había sido hecho por otra, antes de la muerte. Pero hay otra unción que ellas tampoco habían visto. Ellas querían ungir al cadáver de Jesús, cuando en realidad Jesús era el ungido de Dios con el Espíritu Santo. De repente, las palabras comienzan a desenvolver todos los significados que hasta ese momento estaban implícitos. No habían visto, no habían escuchado los anuncios de la resurrección, no habían visto que el cuerpo de Jesús estaba ungido. Tercero, podrían haber dicho que no habían visto la roca, la piedra del sepulcro, la piedra que bloqueaba la entrada al sepulcro. No la habían visto. Y ahí hay también algo muy significativo. De repente la piedra estaba dentro de ellas. Y cuando levantan los ojos ven que la piedra ha sido removida, como muchas veces nos pasa a nosotros. No sé cuáles son las piedras que hoy bloquean
tu camino y tu destino. Esta piedra era muy grande. Era la piedra de la muerte. No sé qué piedras hay en tu camino y en tu destino. O mejor dicho, en tu camino para alcanzar tu destino. Y ellas no habían visto que mirando, alzando la vista, ahí hay un juego de palabras hermosos en el Evangelio. Las mismas palabras con las cuales se dice, alzo mi mirada al cielo para buscar a Dios, son las palabras que se utilizan aquí para decir, alzaron su mirada y vieron que la piedra estaba corrida. Cuando nosotros alzamos nuestra mirada a Dios, muchas de las piedras de nuestro camino ya están corridas. Porque en Dios ya tenemos victoria. No habían visto entonces las palabras de Jesús, no habían visto que Jesús ya estaba ungido, no habían visto la piedra, o la habían visto bloqueada o bloqueante de su camino. Alzando la vista vieron que la piedra estaba corrida. No habían visto qué. No habían visto que el cuerpo de Jesús ya no estaba. De nuevo la misma palabra. Miren qué interesante que es esto. Y esto, el ángel les dice, miren el lugar donde lo habían puesto. No habían visto todos los procesos de negación que ellas estaban viviendo en su interior. No queriendo ver, no queriendo confrontarse. Hay veces que nosotros también nos autoenceguecemos para no ver lo que nos causa dolor, pensando que no viendo la realidad nos va a doler menos la realidad. Ellas podrían haber dicho todo eso también. Pero no dijeron nada a nadie. ¿Por qué no dijeron nada a nadie? Porque tenían miedo. ¿Y qué significa ese miedo? Dos cosas. Hay un miedo inmediato que tiene que ver con la escena inicial, el miedo a que las tomen por locas. De hecho, el otro evangelio, no es el de Marcos, sino el de Mateo, dice que cuando las mujeres contaron, porque ahí sí contaron, acá no contaron, dice que cuando las mujeres contaron, las tomaron por delirantes. Pero no solo estaba el miedo a que las tomen por locas. Cuando este evangelio se escribió 40 años después de la muerte de Jesús, en Roma, ya habían crucificado a Pedro, ya habían decapitado a Pablo, ya habían torturado y matado a muchos cristianos. Ya Nerón había quemado la ciudad de Roma para culpar a los cristianos. O sea, ya se había vuelto francamente peligroso ser cristiano. Tenían miedo de mostrarse seguidoras del camino de Jesús. Bueno, hoy, frente a este silencio, bueno, caben muchas preguntas. ¿Y cómo nos llegaron todos estos textos, estos mensajes? Yo diría esto, y con esto me quedaría, que a pesar de nosotros, el Evangelio misteriosamente hace su camino en la historia. No digo tanto gracias a nosotros, digo a pesar de nosotros. A pesar de nuestras cobardías, a pesar de nuestros silencios, a pesar de nuestras omisiones, a pesar de obrar muchas veces con un espíritu de conveniencia a pesar.
A pesar de esto, el Evangelio llega a nosotros y llega misteriosamente. Y que haya llegado a nosotros es una alegría. Pensemos, ¿cuántos hombres y mujeres en el mundo hoy, aún hoy, desconocen el Evangelio? ¿Cuántos millones? Cristianos en el mundo, incluyo católicos, ortodoxos y evangélicos, no llegamos a 2.000 millones, o seremos 2.000 millones y alguito, mientras que la población mundial es de 7.000 millones de personas o un poco más. Termino con un deseo. Ojalá que nosotros no seamos una piedra en la transmisión del Evangelio. O si lo somos, que seamos una piedra corrida. Amén. Amén.